Comienza el informativo. Aumenta la tensión entre Colombia y Venezuela por cuenta de nuevos señalamientos contra el presidente colombiano Iván Duque desde Caracas. Hoy el canciller del régimen chavista, Jorge Arreaza, insistió en responsabilizar a Estados Unidos y Colombia de un supuesto complot que, según él, busca derrocar y asesinar a Nicolás Maduro. La vicepresidenta colombiana, Marta Lucía Ramírez, pidió respeto para su ejecutivo. El municipio Tona, allí hay un campamento de entrenamiento donde hay 734 hombres colombianos y venezolanos entrenándose. Hoy fue el canciller venezolano quien arremetió contra Colombia por su rol en el supuesto plan para asesinar a Maduro. La chispa para una guerra, encender una situación entre Venezuela y Colombia de conflicto para luego justificar intervenciones internacionales. El gobierno de Iván Duque elevó la voz de protesta tras la ola de señalamientos. Respeto a las instituciones en Colombia. Lo que estamos viendo de parte de Venezuela pues es inaceptable. Dirigentes opositores venezolanos rechazaron las amenazas del régimen contra Colombia. Aseguran que se trata de un elemento distractor. El gobierno venezolano ya está siendo visto y considerado a nivel mundial como un gobierno terrorista. Hoy el Ministerio de Defensa ruso reveló imágenes del sobrevuelo de 10 horas de los Tupolev Tu-160 que están en territorio venezolano y que abandonarán el país este viernes. Un equipo periodístico de NTN 24 y Noticias RCN llegó hasta Tona, la población señalada por Nicolás Maduro como presunto campo de entrenamiento de mercenarios para asesinarlo. Es un pueblo pequeño ubicado en el departamento de Santander, a 200 kilómetros de la frontera con Venezuela. El alcalde y los pobladores del lugar se sienten ofendidos por los señalamientos del líder chavista. Con indignación recibieron los habitantes de Tona, Santander, las declaraciones del gobierno venezolano por la presunta presencia de mercenarios en su territorio. Porque atentan definitivamente con lo que durante tantos años se ha construido aquí, que es hacer de Tona un remanso de paz. Tona, ubicado a 47 kilómetros de Bucaramanga, tiene una estrecha vía de acceso por donde no podrían circular vehículos de gran tamaño. Supuestamente tanques y balístico por dónde. Si mira, escasamente estamos tratando de pasar los dos. Es un pueblo de buenas costumbres, fachadas hermosas, gente dedicada a la agricultura y con un clima paradisiaco. Las verdaderas armas es el asadón, la pica, en el campo, sí, los señores que cultivan el campo. Ese mandatario venezolano es loco. ¿Quién le cree a él? Nadie. Algunos turistas lo escogen como destino por su tranquilidad. Sus habitantes coinciden que lo único que nace en esta región es el agua que surte a los bumangueses y productos frescos como la cebolla junca, el café y la papa, y no planes de ataque contra un régimen. La comunidad está indignada por estas apreciaciones del señor presidente de Venezuela porque no corresponden a la realidad. Según creencias locales, por estas tierras pasó Simón Bolívar cuando era un camino de herradura. Sus habitantes quieren que su municipio sea conocido a nivel mundial por su belleza y no por el infundado desprestigio desde otro país. Representantes de partidos políticos de oposición en Venezuela reaccionaron a las acusaciones de Nicolás Maduro contra el gobierno de Iván Duque. Dirigentes opositores venezolanos rechazaron las amenazas de Nicolás Maduro contra Colombia cuando dijo que estaba dispuesto a dar una lección de fuerza al vecino país. Aseguran, es una afirmación ridícula. Sí, bueno, la verdad es que es bastante ridícula la postura del señor Maduro, sobre todo cuando vimos que explotaron unos drones cerca de donde él estaba el pasado mes de agosto y los militares salieron corriendo. Así que si esa es la presencia de la que él habla, es bastante necio. Rechazaron que estas declaraciones de amenaza ocurran cuando Venezuela vive tan grave crisis social, política y económica. Estar buscando causales o enemigos fuera, para lo que evidentemente tiene una responsabilidad interna como es la crisis venezolana, es prolongar la agonía, la crisis que vivimos los nacionales acá. Además criticaron que el gobierno nacional intente provocar a otros países de la región trayendo aviones militares rusos al territorio venezolano. Estar trayendo bombarderos con alcance nuclear en un país donde no hay ni alimentos ni medicinas es una bofetada a la sensibilidad popular. Eso es lo que pensamos. Y ayer mismo vimos cómo el gobierno ruso reculó y dijo que el día de mañana estarían saliendo los dos aviones de nuestro territorio. Estas declaraciones se las ofrecieron durante el lanzamiento del movimiento político Encuentro Ciudadano encabezado por Delsa Solórzano, quien renunció en días recientes a un nuevo tiempo. ¿Y por qué tenemos vocación de poder? Porque queremos cambiar las cosas y porque creemos que la crisis de Venezuela no concluye con la salida de Maduro. La crisis de Venezuela
concluirá en el momento en que nosotros logremos superar la crisis humanitaria que hoy vivimos. Señaló que es una plataforma que busca la libertad del país y que no caerá en provocaciones de dirigentes del gobierno nacional como Diosdado Cabello, quien aseguró que formaría parte del movimiento. Quería decirle a Diosdado que él aquí no es bienvenido, que aquí es bienvenida la Venezuela que lucha, no la Venezuela que corrompe al país. Somos un partido de centro enfocado claramente en la lucha por los derechos humanos y por las libertades. Señalaron que la Asamblea Nacional debe trabajar en favor del pueblo e impulsar el cambio político, por lo que tendrán su propia fracción parlamentaria. Queremos que en esta etapa crucial de Venezuela, los venezolanos cuenten con una fracción que propicie el encuentro para el cambio. Queremos una Asamblea Nacional útil, que dé la pelea con el pueblo. Delsa Solórzano indicó que la próxima semana comenzarán a realizar giras por el país para fortalecer la base de Encuentro Ciudadano. Además indicó que tendrán una fracción dentro de la Asamblea Nacional a partir del próximo 5 de enero con la que ejercerán políticas en contra del gobierno de Nicolás Maduro. Desde Caracas, Venezuela, para NTN 24, Luis Alejandro Laya. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, pidió que se tomen las medidas necesarias para verificar si Venezuela cumple con sus obligaciones de no poseer armas nucleares. Esto debido a la presencia de la escuadrilla de aviones militares rusos en Caracas. Almagro instó al organismo para la proscripción de las armas nucleares en América Latina y el Caribe a comprobar si el régimen de Nicolás Maduro cumple con el Tratado para la Desnuclearización del continente. Urgimos a los órganos establecidos en este acuerdo a que adopten las medidas necesarias para verificar el cumplimiento por parte de Venezuela de las obligaciones contraídas, asegurar de que no estamos en presencia de armas nucleares tales como definidas en el artículo 5 del Tratado de Tlatelolco y, si se constatase la violación de las mismas, lo comuniquen inmediatamente tanto a las Naciones Unidas como a la OEA, como lo establece el artículo 21. Este jueves, los senadores estadounidenses Bob Menéndez y Marco Rubio revelaron que están trabajando en un proyecto de ley para conceder estatus de protección especial, o TPS, a los ciudadanos venezolanos que han llegado a la Unión Americana. El proyecto permitiría a quienes lo consigan permanecer y obtener un permiso de trabajo. En diálogo con NTN 24, el senador Menéndez calificó como una catástrofe humanitaria la realidad de los miles de venezolanos que huyen del régimen de Nicolás Maduro. Según los legisladores, se trataría de una solución temporal para todos los venezolanos que temen volver a su hogar debido a la crisis y las condiciones extraordinariamente difíciles que vive el país bajo el régimen de Nicolás Maduro. Ante las cámaras de NTN 24, el senador Bob Menéndez aseguró que el proyecto busca cobijar a la diáspora venezolana, que vive lo que él denominó una catástrofe humanitaria. Queremos hacerlo porque la situación de los venezolanos ya no es tolerable. La situación es una catástrofe humanitaria, es el derrame de personas refugiadas más grande que hemos visto en nuestro hemisferio y tenemos que empezar a la conversación con la Casa Blanca para dejarle entender qué es lo que estamos proponiendo, que tiene un apoyo bipartidario y para prepararnos en el nuevo Congreso. Menéndez aseguró que es necesaria la participación del gobierno en cabeza de Donald Trump para sacar adelante la iniciativa. En este caso, es posible que él vaya actualmente a aceptar esta realidad porque él mismo, por medio de sus acciones de sanciones, algunos que nosotros hemos instigado, otros que ellos han ofrecido y impuesto por orden ejecutiva, tiene un entendimiento de la situación de Venezuela. Sobre el tema, el también senador Marco Rubio, proponente de la iniciativa, apuntó al origen del problema. El legislador justificó su petición en la acción criminal del régimen venezolano. Junto al senador Menéndez introducimos un proyecto de ley bipartidista para apoyar a los venezolanos en Estados Unidos quienes están desplazados huyendo de la crisis en su país. Según cifras del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, los ciudadanos venezolanos se han convertido en el grupo latinoamericano con mayor número de solicitudes de asilo, por encima de naciones como Guatemala, El Salvador, Honduras y México. Al cierre de 2017, se presentaron 142.760 peticiones de asilo de venezolanos. El presidente Donald Trump negó rotundamente haber ordenado a su ex abogado Michael Cohen a quebrantar la ley con el supuesto pago ilegal a dos mujeres.
Cohen fue condenado por un tribunal federal de Nueva York a 3 años de cárcel por evasión de impuestos, falsas declaraciones y violaciones a las leyes electorales durante la campaña de 2016. El presidente estadounidense Donald Trump rompe su silencio y por medio de 3 trinos asegura que nunca ordenó a Michael Cohen, su ex abogado, de violar la ley. Nunca le ordené a Michael Cohen que infringiera la ley. Era abogado y se supone que conoce la ley. Se llama consejo de un abogado y un jurista tiene una gran responsabilidad si se comete un error. Por eso se les paga. A pesar de que muchos abogados de finanzas de campaña han afirmado firmemente que no hice nada malo con respecto a las leyes de finanzas de campaña, sí es que se aplican, porque esto no era financiación de campaña. Cohen era culpable de muchos cargos no relacionados conmigo, pero se declaró culpable de esos 2 cargos de campaña que no eran criminales y de los cuales probablemente no era culpable ni siquiera en el ámbito civil. Esos cargos fueron aceptados por él para avergonzar al presidente y obtener una sentencia de prisión muy reducida, lo que hizo incluyendo el hecho de que su familia fuera liberada temporalmente. Como abogado, Michael tiene una gran responsabilidad conmigo. Un día después de que un tribunal federal de Nueva York sentenciara a Cohen a 3 años de cárcel, Trump reitera que Cohen se declaró culpable de varios cargos, pero que ninguno estaba vinculado a él, algo que los fiscales especiales investigan a fondo. Lo que vemos es que la evidencia se está acumulando de una manera que hasta los mismos republicanos no van a tener muchas otras opciones. No obstante, Cohen es la primera persona cercana al círculo de Trump en ser condenado a prisión. Varios de los cargos están vinculados con la investigación de la trama rusa. Él mintió durante meses respecto a su conducta criminal en el rol como presidente de los Estados Unidos. Cohen le mintió al Congreso sobre el proyecto del ahora mandatario de ubicar una torre Trump en Moscú. Se declaró culpable de evasión de impuestos, falsas declaraciones a un banco y violaciones de la ley de financiación de campañas electorales. Es muy claro que esto es acerca de la campaña presidencial, así que Trump y su equipo legal dan cuenta de todo ese proceso, de toda esa violación de pagos durante la campaña. Durante el proceso, Trump ha tildado a Cohen de débil y a la investigación de una cacería de brujas. A medida que avanza la investigación, expertos dicen que Trump comienza a cambiar su narrativa. Él siempre se ha mantenido adelante con algo que había dicho que no había hecho durante meses, pero ahora mismo Michael Cohen permanece en actos específicos de crímenes. Hoy Mueller logró otro triunfo en la investigación. María Butina, la presunta agente encubierta rusa que fue detenida en Estados Unidos, se declaró culpable de un cargo de espionaje. La agente ahora coopera con las autoridades estadounidenses y reconoció que en coordinación con funcionarios rusos construyó una red de influencia política estadounidense mientras se hacía pasar por estudiante. Esto es acerca del poder. Es un ataque contra la democracia estadounidense y ha cultivado influencia a través del movimiento republicano y también los conservadores. Es por eso que eso tiene que ver con que agencias rusas se han involucrado en nombre del gobierno ruso. Mueller ha logrado 100 cargos criminales contra 33 personas y 3 empresas hasta el momento en esta investigación de la trama rusa. Desde la Casa Blanca, Emiliana Molina, NTN 24. A 5 personas se reduce la lista de candidatos para ser el nuevo jefe de gabinete de la Casa Blanca. Así lo dio a conocer este jueves el presidente Trump, luego de que el pasado sábado informara que John Kelly dejaría el cargo a finales del año. La salida de Kelly es solo uno de los movimientos que está llevando a cabo el republicano para renovar su equipo de gobierno. Ahora estamos entrevistando personas para el cargo de jefe de gabinete. ¿Qué tan extensa es esa lista? 5 personas muy buenas, estupendas personas, en su mayoría conocidas, pero ellos son estupendas personas. Vamos a hacer una primera pausa en el informativo y al volver, tras 75 años de publicación, la versión impresa del diario El Nacional de Caracas dejará de circular, víctima del hostigamiento del régimen madurista. Ya regresamos con el informativo. En la entrevista exclusiva que concedió el presidente de Colombia, Iván Duque, a nuestra directora Claudia Gurizati, el mandatario se refirió al reciente cambio que hizo en la cúpula de las fuerzas militares. Dijo que no pueden ser identificadas con ninguna ideología gobernante en referencia a la administración del anterior gobierno de Juan Manuel Santos.
En las últimas horas usted anunció el cambio de cúpula militar y digamos es el tema de mayor coyuntura en este momento. Para todas las personas que lo han acompañado en su gobierno, que lo han seguido, que lo apoyan, ¿usted se demoró en tomar esta decisión? Para sus opositores políticos, usted está pasando por encima la cúpula de la paz. ¿Por qué toma esta decisión y por qué en este momento? Lo primero, Claudia, es que yo he creído que estos procesos deben ser siempre institucionales. Había que darle un mensaje muy claro al país. Primero, que la cúpula no puede ser identificada como un patrimonio ideológico de ningún gobernante. La cúpula militar es institucional y por eso durante estos meses trabajé con el general Mejía, con el general Nieto, con el almirante Durán, con el general Bueno, con el general Gómez. Pusimos en marcha dos planes muy importantes, el plan Diamante y el plan El que la hace la paga, un plan de choque que trajo muy buenos resultados. Si uno compara estos 4 meses con el periodo del año pasado, encontramos una reducción de la criminalidad en términos agregados del 14%. Hemos visto cómo muchos delitos que venían con tendencias incrementales ya han empezado a descender rápidamente, más de 10.000 judicializados. Hemos asestado golpes contra los Pelusos, contra el Clan del Golfo, contra la oficina, contra el ELN. Entonces creo que ha sido un proceso institucional. Y durante estos 4 meses también estuve recorriendo el país, visitando las divisiones, visitando los batallones, conociendo a los comandantes y fui formando un criterio y logramos una gran decisión. El presidente de Colombia también planteó la necesidad de volver a la fumigación como parte de una solución integral a la expansión vertiginosa de los cultivos ilícitos. Reveló que a comienzos de 2019 entregará al país evidencia científica de que no habría daños en la salud humana por cuenta de la fumigación. La línea nuestra ha sido entender primero que en Colombia la Corte Constitucional no ha prohibido. Lo que ha dicho es que se tiene que cumplir un protocolo que tiene 6 puntos. Nosotros tenemos muy avanzados 5 puntos y tenemos que garantizar con instrumentos de precisión que no haya un daño colateral en la salud de terceros. ¿Y en qué fecha podrían comenzar las fumigaciones? Es decir, usted dice que han avanzado en 5 requisitos de la Corte Constitucional que puso en septiembre pasado. Quedaría uno. ¿Cuándo creen que la Corte ya tiene esa totalidad para poder avanzar en eso? Yo espero que nosotros podamos entregarle a comienzos del año 2019 ya una serie de elementos de evidencia científica, operativa, logística, que permitan cumplir con ese mandato 6º del protocolo que pide la Corte Constitucional, que es el más complejo, que es lo que ellos llaman evidencia inequívoca de que no hay un daño en la salud. ¿Y usted tiene alguna meta para el 2019, para el final del 2019? Yo quisiera por lo menos quebrar rápidamente la tendencia. Como la tendencia incremental ha sido tan grande, lo primero es poderla quebrar. En lo que llevamos de gobierno hemos erradicado 20.000 hectáreas. ¿Cuál es el reto? De manera forzada, forzosa. En muchos lugares hay resiembra y ese siempre es el reto grande. ¿Cómo logramos que el neto nos permita a nosotros quebrar la tendencia? Si usted me pregunta a mí, yo quisiera que nosotros el año entrante pudiéramos tener un neto de más de 15.000, 20.000 hectáreas, porque eso nos permitiría... Erradicadas, netas. Y es un reto Pero grande. para eso va a necesitar fumigación, para poderlas mantener sin resiembra. Vamos a necesitar el enfoque integral, porque ahí es donde nosotros tenemos que ser efectivos, en cortar la cadena de suministro, en buscar alternativas en los municipios donde tenemos mayor crecimiento, donde puede haber una combinación entre, puede ser fumigación con precisión, o puede ser también sustitución o desarrollo alternativo, o puede ser erradicación forzada, pero la verdad, Claudia, es que toda la estrategia, con todas las herramientas, nos debe conducir el año entrante a quebrar la tendencia. Y yo que espero que nosotros en estos 4 años podamos realmente superar las 100.000 hectáreas erradicadas. Espere la segunda parte de esta entrevista exclusiva al presidente de Colombia, Iván Duque, hoy en el programa La Noche de NTN 24 a las 11 de la noche, hora de Bogotá, Quito, Lima y la costa este de Estados Unidos. En otras noticias, no cesa la persecución y el acoso contra las organizaciones no gubernamentales en Nicaragua. El régimen de Daniel Ortega, utilizando sus mayorías en la Asamblea Nacional, canceló la personería jurídica al Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, que es la principal organización defensora de derechos humanos en el país centroamericano. El régimen acusa a esta organización de promover y facilitar fondos para, según ellos,
realizar acciones desestabilizadoras en el país. El legislativo le dio un plazo de 15 días para entregar sus credenciales, así como proceder a liquidar sus bienes. Otras 5 ONG también se les canceló la personería jurídica. Human Rights Watch y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenaron la decisión. En diálogo con el programa La Tarde de NTN 24, Salvador Marenco, abogado del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos CENID, afirmó que el régimen sandinista lo que busca con esta medida es dejar sin voz a las víctimas de los abusos y violaciones a los derechos fundamentales perpetrados por las fuerzas del Estado. Obviamente busca aplacar y busca de todas maneras finalizar con la libertad de expresión de las personas y busca cómo las personas ya no estén representadas, cómo nadie las pueda defender, representar, acompañar, porque esa era la gestión que teníamos nosotros como organismo de derechos humanos, decir lo que las personas estaban sucediendo, acompañarlas a distintas instituciones estatales para defender sus derechos cuando no eran escuchados en las distintas instituciones. Obviamente también realizar todas las acciones jurídicas, recursos administrativos, recursos judiciales, para la defensa de sus derechos. La falta de papel y el hostigamiento del régimen de Nicolás Maduro a la prensa independiente dejan nuevamente a los venezolanos sin acceso a fuentes de información. El diario El Nacional, el último con edición impresa en el país, no estará más en los estantes a partir de este viernes. Tras 75 años de circulación, el periódico solo informará a través de plataformas digitales. Nuevo golpe a la prensa en Venezuela. El diario El Nacional, uno de los principales de mayor tiraje y circulación en el país, pondrá fin a la producción de su edición impresa por la crisis de papel que desde hace años enfrenta a la nación suramericana. El presidente y editor del periódico, Miguel Enrique Otero, lamentó la decisión que se vieron forzados a tomar y que entrará en vigor a partir de este viernes. Acusó al régimen de silenciar a los medios de comunicación y de obligar a los diarios a convertirse solamente en plataformas web. Otero también había indicado que trataron de resistir la debacle buscando otras alternativas y durante mucho tiempo recibieron el apoyo y solidaridad de varios rotativos de Latinoamérica, pero aseguró que se hizo imposible combatir lo que calificó como la presión del régimen de Nicolás Maduro. El Nacional era el único periódico independiente que había logrado mantener su edición impresa. Una medida similar tuvo que tomar el equipo ejecutivo del diario El Universal, otro de los principales del país, en septiembre pasado cuando anunció que temporalmente no haría su edición impresa. Ninguno de estos dos diarios, así como muchos otros en Venezuela, reciben la asignación de papel de parte del complejo editorial Alfredo Manero, creado en 2013 por el gobierno de Nicolás Maduro para controlar la importación de este material que necesitan para su elaboración. Acción que ha llevado incluso a un gran número de medios a cerrar sus puertas definitivamente. La opción que tenían los directivos de estas empresas para aguantar las restricciones a las que eran sometidos por parte del oficialismo era importar el papel al valor del dólar en el mercado negro, lo que representaba un alto costo que se terminaba por convertir en imposible de pagar. Al menos 60 medios de comunicación han dejado de prestar servicios bajo la era del chavismo, de acuerdo con datos del Sindicato Nacional de Trabajadores para la Prensa. Directores de medios de comunicación en América Latina, así como voceros de organizaciones defensoras de la libertad de prensa, lamentaron el cierre de la edición impresa del diario El Nacional de Venezuela, asfixiado por el régimen de Maduro. Confían en que pueda volver a circular. Son noticias muy dolorosas para el periodismo, para la sociedad, para lo que está pasando en Latinoamérica. El cierre de un medio de comunicación como El Nacional significa la consolidación absoluta de la dictadura que se vive en Venezuela. Si se acabó un país con más de 200 años de historia, ¿por qué no se iba a acabar un periódico con 75 de tradición impresa? Triste presente el de los venezolanos y su libertad de expresión, incierto su futuro. Creo que la voz del Nacional es muy fuerte y desde sus plataformas digitales pues va a seguir dando esa batalla heroica que ha dado en estos últimos años. El Nacional es un símbolo de la libertad de expresión, es una institución muy importante en la historia venezolana, luego es un desastre lo que la dictadura venezolana está haciendo con la libertad de expresión. Lo importante de lo que acaba de pasar con el Nacional de Venezuela es que puede pasar en cualquier país de América Latina. Por eso nos tenemos que levantar todos los días como ciudadanos y como periodistas a defender la libertad de prensa y la libertad de expresión.
Esto no es más que la culminación de la política de exterminio que la revolución bolivariana ha aplicado a los medios de comunicación. Es la consecuencia lógica del acoso a todo medio que disienta de la política oficial o de la línea de información oficial. El cierre de un medio de comunicación es estar a favor de la impunidad y en contra de la democracia. Eso es una tristeza, digamos, el caso del Nacional es un caso emblemático de lo que ha pasado en Venezuela, de esa asfixia que han sufrido los medios. Y es parte de ese cerco que se ha cerrado y que cada día se cierra aún más en Venezuela, que prácticamente constituye una dictadura. Que el Nacional no circule más, pues sencillamente es una pérdida para la democracia en Venezuela y en la región. La situación es cada vez más preocupante. A través del Nacional es otra voz que se calla en el país. Es una pena para la sociedad venezolana el hecho de que el diario El Nacional deja de circular en papel. Esto fue una estrategia del régimen dictatorial de Nicolás Maduro desde hace mucho tiempo, para controlar el papel de los periódicos, vender el papel de los periódicos para ofrecerle obviamente a los periódicos afines y no a los críticos, pues los asfixiaron. Desde hoy El Nacional solo está en plataformas digitales, de todas maneras han hecho un trabajo excelente, lo seguiremos todos viendo y seguramente los venezolanos también. Y NTN 24 conversó con el presidente editor del diario El Nacional de Caracas. Miguel Enrique Otero aseguró que continuarán informando y haciendo frente a la censura que a su juicio intenta imponer el régimen de Maduro. La realidad es que nuestra audiencia va a seguir subiendo, no va a decrecer, va a subir. Sin embargo, claro, nosotros somos un periódico referencial histórico, 75 años, el gran periódico referencial de Venezuela, y nos obligan a suspender el impreso por razones de un gobierno autoritario, no porque hayamos tomado la decisión empresarial de hacerlo, como hay algunos periódicos que están tratando de hacerlo poco a poco, pero bueno, es nuestra realidad y nosotros somos unos guerreros. Nos cierran una puerta, abrimos otra. Nosotros, El Nacional, es un periódico guerrero, que siempre ha sido un periódico que ha estado en la batalla, en la lucha por sus valores, por la democracia, por la denuncia, por todo eso que hace de un periódico como El Nacional una especie de gran patrimonio venezolano de la libertad y de la democracia. Vamos de nuevo a una pausa comercial. Al regreso, el Comité Antiterrorismo de la ONU advierte que el foco de las redes terroristas ya no está centrado exclusivamente en Oriente Medio. Ya regresamos con el informativo. Continuamos con el informativo. Las autoridades de Francia confirmaron que el terrorista que disparó contra un grupo de personas este martes en Estrasburgo, dejando un saldo de 3 muertos y 13 heridos de gravedad, fue abatido por la policía. La información fue confirmada por el ministro del Interior. El atacante, identificado como Cherif Chekat, de 29 años, fue neutralizado en un almacén en el que se había atrincherado. Para su búsqueda se habían desplegado más de 700 agentes de las fuerzas del orden. A las 22 horas, un equipo de la Brigada Especial de Campo, compuesta por 3 policías, vio a una persona que recorría las calles públicas en torno al 74 de la calle Lazaret. Esta persona correspondía a quien estábamos buscando desde el martes por la noche. Lo detuvieron, se volvió hacia los policías y disparó. Así que respondieron inmediatamente y neutralizaron al agresor. El Comité Antiterrorismo de la Organización de Naciones Unidas advirtió que el foco de las redes terroristas ya no está centrado exclusivamente en Oriente Medio. Reveló que con mayor frecuencia militantes radicalizados están reubicándose por todo el planeta. En Washington, a principio de esta semana, el Departamento de Estado hizo esta advertencia. Hemos visto el terrorismo en Siria a través de videos en donde se ha enviado mensaje público en una guerra que se ha llevado. A través de estos mensajes, ISIS ha llevado terror alrededor del mundo a través de su radicalismo, llevando la vida de muchas personas. El mundo entero, ahora más que nunca, es vulnerable a la acción de elementos yihadistas.
La guerra contra Al-Qaeda y Estado Islámico en Oriente Medio ha recuperado las áreas bajo su control, so pena de forzar una diáspora global de militantes radicalizados. Continuamos luchando en contra del terrorismo, en contra de los radicalismos y los extremismos. Y ahora continuamos trabajando para trabajar en todos esos temas. Para ganar terreno a la diáspora de yihadistas, Naciones Unidas revisó los denominados Principios de Madrid adoptados en 2015 y que constituyen el principal marco de cooperación internacional contra el terrorismo. Según la ONU, deben mejorarse los esfuerzos para identificar y enjuiciar terroristas. Además, hay 3 áreas en particular en las que los esfuerzos podrían ser redoblados. La primera tiene que ver con la necesidad de reforzar todos los apoyos de información con el fin de identificar, investigar y perseguir a los sospechosos de terrorismo. La segunda es la necesidad de que los estados desarrollen una comprensión eficaz sobre la persecución, rehabilitación y reintegración de los terroristas. Y en tercer lugar, los estados tienen que continuar identificando las formas de prevenir el recrudecimiento de la guerra. Un mayor trabajo en estas áreas contribuiría a reducir la amenaza del yihadismo alrededor del mundo. Al terminar esta sesión de revisión de los denominados Principios Guía de Madrid, la comunidad internacional representada en la Organización de Naciones Unidas ha expresado el deseo de que haya un mayor compromiso para compartir sobre todo información entre las distintas agencias de seguridad pertenecientes a cada uno de los países que integran el sistema de Naciones Unidas. Se considera que en la medida en que haya más información compartida, las autoridades podrían llegar a detectar con mayor precisión y anticipación cualquier tipo de amenaza terrorista. Desde la ciudad de Nueva York les informó Alejandro Rincón, NTN 24. Alarmante panorama para la prensa en el mundo. Según un reporte del Comité para la Protección de los Periodistas, actualmente 251 comunicadores están tras las rejas, una cifra récord desde que se hace el seguimiento. El documento agrega que este es el tercer año consecutivo en el que la cifra va en aumento y la situación se ha vuelto normal. La lista de los países con periodistas detenidos la lidera Turquía con 68, seguido por China con 47, Egipto con 25 y Arabia Saudí con 16. Cerca del 70% de los periodistas que se encuentran en prisión en todo el mundo lo están por delitos contra el Estado.